Bienvenidos un dúo Amur S a su canal favorito de chismecito turco. Soy y estoy AQU como siempre lista para destapar los secretos mejor guardados, los dramas Mood S intensos y sobre todo, esas disculpas que hacen temblar el mundo del espectáculo en Turquía. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas como un trompo en redes sociales, la supuesta disculpa explosiva de Mert Ramazan Demir a Afra Sarau Parrafoğlu. Esos mismos Mert y Afra que nos hicieron suspirar, llorar y gritarle a la pantalla con asterisco Yalan asterisco. ¿Se arrepiente Mert de algo? ¿De QU Copyright se disculpa? ¿Fue una disculpa genuina o pura fachada? ¿Y QU Copyright papel juega todo esto en la relación superíndice 3N actual entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla? Rense, que vamos a diseccionar este asunto al milímetro, y no vamos a dejar piedra sobre piedra. Antes de que sigamos, quiero recordarles que su apoyo es vital para que este canal siga creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido. Asu que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque AQU el chismecito siempre es fresco y listo para consumirse. Y ahora sin mun S preúmbulos, vamos al grano, porque este plato fuerte necesita ser servido caliente. El romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Parrafoğlu, tanto en la ficción superíndice 3N como, supuestamente en la vida real, ha sido una montaña más menos rusa de emociones para los fans, la prensa y seguramente para ellos mismos. Desde que sus personajes, Ferit y Seyran, nos engancharon en asterisco Yalan asterisco, los fans no han parado de especular sobre su relación superíndice 3N fuera de CU Maras. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por fotos robadas, miradas CU superíndice 3 cómplices, y por supuesto, la química innegable que ambos proyectaban en cada escena. Era evidente que la magia traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de infidelidades, de peleas en el set, de celos, y lo peor de todo, de una ruptura dolorosa. Los fans se dividieron en bandos, cada uno defendiendo a su actor favorito y lanzando acusaciones al otro. Fue un caos total, una guerra en redes sociales digna de ser estudiada. Almohadilla Team Mert, almohadilla Team Afra, las etiquetas eran claras y la pasión superíndice 3N, desbordante. En medio de todo este torbellino, la pregunta que todos se acuan era, ¿QU Copyright pasu superíndice 3 realmente entre Mert y Afra? ¿CU fue la verdadera historia de True S de las CU Maras? Y sobre todo, ¿es cierto que Mert se disculpó superíndice 3 por algo? Bueno, AQU es donde la cosa se pone interesante porque la verdad, como suele suceder, es mucho Mood S compleja de lo que parece. No es una simple historia de buenos y malos, sino un entramado de emociones, presiones y, por supuesto, el implacable ojo público. No hay una confirmación superíndice 3N oficial, un comunicado de prensa, o una publicación superíndice 3N en redes sociales donde Mert diga explícitamente, me arrepiento de esto y pido perdón superíndice 3N a Afra. ¿Será el titular de la aún más menos o sin duda? Sin embargo, lo que hemos visto son indicios, seu más menos ales y sobre todo, declaraciones indirectas que sugieren que, efectivamente, hubo un reconocimiento de su parte de que las cosas no se manejaron de la mejor manera. Hay que leer entre líneas, mi gente, porque en el mundo del espectáculo, las palabras se miden al milímetro. Una de las fuentes Mood S recurrentes son las entrevistas que ambos han dado por separado. En varias ocasiones, Mert ha evitado hablar directamente sobre su relación superíndice 3N con Afra, aplicando la tupica tu copyright técnica de sin comentarios, que tanto usan las celebridades. Pero ha dejado caer frases como aprendo mucho de esta experiencia, o a veces uno comete errores y lo importante es saber reconocerlos y aprender de ellos. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una forma velada de admitir que pudo haber cometido errores en su trato con Afra. Es como un mensaje en una botella, lanzado al mar de la especulación superíndice 3N. Además S han surgido testimonios de personas cercanas al set de asterisco Yalan asterisco que aseguran que hubo momentos de tensión superíndice 3N entre los actores, pero que también copyright N hubo intentos de reconciliación superíndice 3N por parte de Mert. Al parecer, con diéresis copyright L era consciente del DAO más menos o que los rumores y las especulaciones estaban causando a la imagen de Afra y tratu superíndice 3 de protegerla en la medida de lo posible.
Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N aseguran que Mert estaba muy preocupado por el bienestar de Afra y que se sentó responsable por la situación superíndice 3N. Ahora bien, ¿de qué copyright se arrepiente exactamente Mert? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, porque no hay una respuesta clara y definitiva. Es como armar un rompecabezas con piezas faltantes. Sin embargo, basándonos en los rumores y los testimonios que hemos recopilado, podemos inferir algunas posibilidades. Vamos a desglosarlo como si estuviera copyright Ramos analizando un caso judicial. En primer lugar, es probable que Mert se arrepienta de no haber manejado mejor la presión superíndice 3N medio tica. El romance entre Eucondiéresis Copyright L y Afra, real o no, fue objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y los fans. Cada movimiento era analizado, cada foto interpretada, cada palabra diseccionada. Quizás se arrepiente de no haber sido muy transparente sobre su relación superíndice 3N, de no haber desmentido los rumores a tiempo o de no haber protegido mejor su privacidad y la de Afra. La fama tiene un precio, y a veces ese precio es muy alto. En segundo lugar, es posible que Mert se arrepienta de haber cedido a la tentación superíndice 3N de la fama y el Eucondiéresis Copyright cito. En el mundo del espectáculo es fácil dejarse llevar por el ego y la vanidad, y quizás ese Mert cayó superíndice 3 en esa trampa en algún momento. El poder, la adulación superíndice 3N, los flashes, todo eso puede ser muy seductor y desviar a cualquiera de su camino. Quizás se arrepiente de haber priorizado su carrera por encima de su relación superíndice 3N con Afra, de haber tomado decisiones que la perjudicaron o de haber sido influenciado por personas que no tenían sus mejores intereses en mente. Cuidado con los cantos de sirena. En tercer lugar, y esto es lo muy delicado, es posible que Mert se arrepienta de haber sido infiel a Afra. Aquí entramos en aguas turbulentas. Los rumores de infidelidad han sido persistentes y han causado mucho daño más menos o a la imagen de ambos actores. Si estos rumores son ciertos, es comprensible que Mert sienta remordimiento y que quiera pedir perdón superíndice 3N a Afra por haberla lastimado. La infidelidad es una herida profunda que tarda mucho en sanar, si es que sana. Pero, ¿CEU superíndice 3mo fue esta supuesta disculpa? ¿Fue una disculpa explosiva, como sugiere el título del vídeo? Pues bien, aquí tenemos que ser honestos, no hay pruebas de que haya habido una disculpa pública, grandilocuente o espectacular. No hubo fuegos artificiales ni discursos emotivos frente a las CU maras. Lo que hay son indicios de que hubo una conversación superíndice 3N privada entre Mert y Afra, en la que Eucondiéresis Copyright L le expresó superíndice 3 su arrepentimiento y le pidió superíndice 3 perdón superíndice 3N. Una conversación superíndice 3N a puerta cerrada, lejos de los focos y los micros superíndice 3 fonos. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado que esta conversación superíndice 3N fue muy emotiva y que ambos actores terminaron llorando. Al parecer, Afra escuchó superíndice 3 atentamente a Mert y le dijo que entendó a su situación superíndice 3N y que lo perdonaba. Sin embargo, también Copyright N le dejó superíndice 3 claro que no podían seguir juntos, al menos no en ese momento. Un perdón superíndice 3N pero no un regreso. Ahora bien, ¿QU Copyright pasó superíndice 3 realmente después Copyright S de esta disculpa? ¿Lograron Mert y Afra reconstruir su relación superíndice 3N? La respuesta lamentablemente es no. Aunque ambos actores han mantenido una relación superíndice 3N cordial y profesional en el set de Asterisco y Alan Asterisco, su romance llegó superíndice 3 a su fin. La química en pantalla seguía intacta, pero la llama del amor se había extinguido. Actualmente Afra está saliendo con otro actor turco y parece estar muy feliz. Mert, por su parte, se ha mantenido muy discreto en cuanto a su vida personal, aunque se le ha relacionado con varias mujeres. La vida sigue su curso, cada uno por su camino. En resumen, la supuesta disculpa explosiva de Mert a Afra no fue tal, al menos no en el sentido de una declaración superíndice 3N pública y espectacular. Sin embargo, hubo indicios de que Mert se arrepiente de algo y de que trató superíndice 3 de pedir perdón superíndice 3N a Afra en privado. Lamentablemente esta disculpa no fue suficiente para salvar su relación superíndice 3N, pero al menos parece haberles permitido mantener una relación superíndice 3N cordial y profesional. Y a veces, eso es lo mejor que se puede conseguir. Y hasta aquí llegamos con este chismecito jugoso.
Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado diseccionando este drama turco conmigo. Recuerden que la verdad siempre es más compleja de lo que parece y que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan más menos han. Nunca creas todo lo que ves. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mu. Y ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Mert se arrepiente realmente de algo? ¿Creen que Afra hizo bien en perdonarlo pero no volver con con diéresis copyright L? ¿Q copyright opinan de su relación Superíndice 3N actual? Du copyright gemme sus comentarios a Q abajo, que me encanta leerlos y responderles. Quiero saber sus teorías y conspiraciones. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó Superíndice 3 el vídeo, denle un like gigante, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con mood de ese chismecito turco. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme se lleva mejor.